Bendiciones, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Viernes 7 de enero del 2022. Llegamos al día 7, al día de sello. En estos 7 días de adoración, en este primer mes del año 2022, para nuestro Rey y Señor, el eterno Dios, el que vive para siempre. Nadie como Él, definitivamente poderoso y soberano. A Él sea siempre la gloria y el reconocimiento por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea toda la alabanza. A Él sea toda la honra y el honor. A Él sea la gloria y la riqueza. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Él lo hizo por su palabra. Él lo hizo solamente con el soplo de sus palabras, su espíritu. Aleluya. Padre, te bendecimos, te honramos a ti. Señor, gracias porque en este mes de enero hemos podido llegar a este día 7, Señor, ininterrumpidamente alabándote y adorándote, dándote honor y gloria a ti, al único y sabio Dios, inmortal, invisible, al eterno Señor, al que vive por los siglos. Nadie como tú, Padre mío, nadie como tú, eterno Dios. A ti la gloria por los siglos, mi Rey. Guíanos en este día. Permite a tus hijos, a los hijos de la casa, linaje del Rey, adorarte como solo tú lo mereces. Gracias, mi Señor. Gracias, Rey eterno. Nadie como tú, Padre mío. Todo el reconocimiento es para ti. Amén. Aleluya. Viernes 7 de enero del 2022. Vamos a concluir con nuestra reflexión de la palabra eterna en Eclesiastés capítulo 5, verso 8 en adelante. Y el tema que tiene estos versículos se llaman la vanidad de la vida. Entendamos por vanidad en su concepto original como algo que no tiene valor, algo que es inútil. Por eso la idolatría es vanidad, no tiene valor ni peso. La gloria del Elohim tiene valor y peso. Por eso se convierte en adoración, worships en inglés, y significa adoración. Peso, valor, peso de gloria. Vamos a estudiar. Versículo 8. Cuando veas que en la provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas, porque a un alto funcionario lo protege otro más alto, y a ambos los protegen otros superiores. Qué descripción poderosa de lo que podría decirse un gobierno corrupto. ¿Sí? Cuando hay injusticia en la tierra, es porque los que gobiernan lo hacen en injusticia. Son corruptos y violan todos los derechos del pueblo y del pobre. Por eso dice, no te sorprendas que detrás de un alto funcionario haya otro más alto que lo protege, y detrás de ese más alto hay otro más alto, más superior, que lo protege. Porque esa es la forma como se camufla los sistemas de corrupción en gobiernos, en gobernantes, en gobernadores. Los unos a los otros se protegen para guardar sus propias espaldas, porque todos viven en ese asunto de corrupción. Y el resultado va a ser que el pueblo está en escasez, está en necesidad, hay una desvalorización de todos los sentidos, en lo moral, en lo espiritual mismo. Porque todo lo que es malo en ese sentido le da derechos a las tinieblas para estar como gobernando en ese lugar.
porque es el pecado el que le da derecho al enemigo. Y si las autoridades de una nación viven en corrupción y en pecado, pues está bajo maldición aquella nación. Dios bendiga a Ecuador y sea Ecuador liberado de toda forma o foco de corrupción. Nosotros declaramos que Yahweh Elohim es Rey y Señor en Ecuador y que Él hará justicia en nuestra nación, y quien tenga que ser castigado por su pecado, por su corrupción, pues así tendrá que ser. Porque el Señor es justo. Él jamás da por inocente que es culpable, y tarde que temprano vendrá el castigo para quien ha sembrado corrupción. Verso 9. Hasta el rey obtiene su parte de ganancia. O sea, todos obtienen su parte de ganancia en esa hilera de corrupción hasta arriba, hasta los altos mandos. No existiera realmente maldad, crimen, delincuencia si no hubiera corrupción en aquellos que son los llamados a frenar todo tipo de delincuencia. Hay delincuencia porque hay también conexiones con altos mandos, policías, autoridades, y por eso es que sigue este engranaje de corrupción. Así es que se da. Dice, hasta el rey obtiene sus ganancias o parte de ganancias, o sea, todos llevan. La riqueza de un país se la dividen entre ellos. Más claro no puede escribirse en las Sagradas Escrituras. La riqueza de un país se la dividen entre ellos. Esto quiere decir que las naciones son ricas. Dios el Eterno ha entregado a cada nación una porción de riqueza. A algunos les ha entregado petróleo, desierto, pero petróleo. A otros les ha entregado oro, bronce, plata, joyas preciosas, hidroeléctricas. Bueno, les ha entregado tierras fructíferas ricas para ser explotadas en la agricultura. Entonces, a todos el Señor les ha entregado una capacidad extraordinaria a todas las naciones de sobrevivir y existir y generar riquezas. Pero lastimosamente, cuando hay corrupción, pues los gobernantes se dividen entre ellos los recursos, el dinero, y eso es vanidad delante del Señor, algo inútil que no tiene honor y honra. Dice el verso 10, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, o sea, es avaricia y querrá siempre más. Siempre quiere más y más, y eso tampoco no tiene sentido. O sea, es vanidad, porque a la hora de la hora nada te llevas. A la hora de la hora, cuando viene un castigo, enfermedad, ni todo el dinero del mundo muchas veces puede hacer que una persona se salve o se sane. Solo está en la mano de Dios, en la voluntad del Eterno, el que así sea. El Señor todo lo ha diseñado así para que todos los seres humanos, grandes y pequeños, ricos y pobres, dependan absolutamente de Él. Por eso es necesario manejarse bajo perfiles de satisfacción en cuanto a lo que el Señor nos entrega. El Señor nos da el pan nuestro de cada día, nos bendice con todo lo que necesitamos, nos da para bendecir a otros. Y así, sucesivamente agradecemos al Padre por toda su bondad, y nunca deja de ser y nunca deja de faltar toda su provisión y su bendición cada día hacia su pueblo. Eso es maravilloso. Dice el 11, entre más riqueza se tiene, más gasto hay. Entre más dinero tiene la gente, y más entra en la compulsión por el gasto, por comprar vanidades muchas veces, cosas inútiles, por comprar cosas que más bien aceleran los procesos de rebelión, de orgullo, de altivez en el ser humano, y llevan a la gente a vivir vidas sin sentido, sin sentimientos y valores, principios eternos correctos, una vida vana, inútil, así como lo decía Salomón mismo, cuando él dice: yo no negué ningún tipo de placer a mi vida, pero aún así todo me resultó fastidio, cosa inútil, una vanidad, cosa que no edifica, cuando todo eso está fuera del propósito divino. Aleluya. Dice el verso 2: el trabajador llega a casa y duerme en paz,
tenga poco o mucho de comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae preocupaciones. Y esto es una gran realidad. Hay gente que da gracias a Dios y dice: Señor, gracias por el pan nuestro cada día. Y descansamos en paz porque no hay avaricia ni deseos impuros, inmundos, que conlleven en este caso a alguien que sabe agradecer a Dios a los afanes de esta vida. Mas el rico quiere tener más. El rico no puede dormir porque está pensando qué va a hacer mañana para enriquecerse más, para aumentar sus riquezas. Y lo que hace es aumentar preocupaciones, como dice el verso 12. Dice el verso 13: hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Dice: hay gente que acumula riquezas en su propio perjuicio, o sea, para su propio perjuicio. Hay gente que hace riquezas, acumula riquezas, y esas riquezas van en contra de ellos mismos. ¿Cómo es esto? Quizás lo que conlleva a la gente es a la ruina emocional, a la ruina de los principios morales, a la ruina espiritual. Las personas se envanecen y todo eso cae en perjuicio propio. La gente que posee muchas cosas, habrá sus excepciones obviamente, pero por lo general entra en vanidades, entra en orgullo, en soberbia, y piensa que es su habilidad, es su mano el que los ha prosperado. Y no sabe que la Biblia dice que es el Señor el que permite que nosotros hagamos riquezas, porque Él nos da directrices, dirección, y Él cuida de todo aquello que nos permite tener para poder operar en negocios. Es el mismo Señor el que bendice, el que prospera, el que multiplica todo. Pero hay gente que acumular riquezas le perjudica porque se vuelven egoístas, mezquinos, se vuelven gente con pocos principios morales, y más bien piensan que si tienen riquezas tienen poder, y empiezan a crear abusos o a hacer abusos contra otros. Es un asunto fuerte. Dice el verso 14: pues hace un mal negocio, lo pierde todo y no le queda nada para dejarlo a sus hijos. Aquí es en el caso de que una persona teniendo recursos los invierte mal, o teniendo recursos los gasta en drogas, alcohol, juegos de azar, prostitución, qué sé yo, vicios, casinos, juegos, apuestas, y termina perdiendo lo que tiene. Hace malos negocios y se va a la ruina y lo pierde todo, y no tiene que dejarle a sus descendientes. Dice el 15: nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. Una gran verdad. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse absolutamente nada. Gran verdad. Por eso es necesario entender que tenemos que cumplir los propósitos de Dios. Porque el propósito de Dios no es que tengamos riquezas hasta decir bate que seamos multimillonarios. No es tanto así. El propósito de Dios es que nosotros vivamos para cumplir sus planes perfectos, para agradarlo a Él. Sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, sea que seamos millonarios y multimillonarios. Lo importante es que podamos utilizar todo ese recurso económico que se tiene para el engrandecimiento de la obra de Dios, para ayudar a la gente necesitada, para encauzar programas de ayuda social, de apoyo social, y generar de alguna manera posibilidades de trabajo u oficios para las personas que no tienen, ¿no? Porque tampoco no es el sentido de darle a todo mundo y la gente sigue con una misma mentalidad negativa o de pobreza. Necesitamos a la gente encauzarla en el propósito para que cada uno cumpla el plan de Dios y hacer que cada uno sea un hombre de bien, una persona de bien según el plan perfecto de Dios para su vida. Nada trajimos al nacer, nada nos llevamos al morir. Por eso el objetivo real de nuestra vida no es el acumular riquezas.
El objetivo real de nuestra vida es cumplir el propósito divino, hacer la voluntad de Dios, agradar al Padre, porque para eso fuimos creados por Él. Dice el verso 16, eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó, sin nada. Entonces, ¿qué saca uno de su intento de atrapar el viento? Nada, vanidad, cosa inútil. Esto no quiere decir que no debamos de trabajar. Sí, hay que trabajar, es lo correcto. Lo que el Señor dice es no debemos afanarnos. Todo tiene su tiempo, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar. Todo tiene su tiempo, hay tiempo de trabajar, pero también hay tiempo de congregarse, de ir a buscar a Dios, de adorarlo, de pasar con la familia. Todo tiene su tiempo. Y las personas tienen que saber administrar su tiempo. Hay tiempo para todo, tiempo para predicar, para compartir con otros, tiempo para disfrutar con su familia, con sus amigos, tiempo para hacer lo bueno, obviamente, y lo correcto delante de sus ojos. Nadie se lleva nada de este mundo, por lo tanto, más bien debe aprovechar todo lo que el Eterno le ha dado o lo ha bendecido para que sea invertido en el reino de Dios y pueda ser productivo. Algo hacer con lo que el Eterno le ha otorgado, le ha entregado como gracia para beneficio o expansión del reino. Así debe ser, ese es el sentido. Nuestros recursos deben ser invertidos en el reino de Dios para alcanzar a los perdidos, para hacer misiones, para predicar el evangelio, para llevar amor físico a la gente, al dar, al proveer, al sostener, al hacer programas de apoyo social, de ayuda social, al hacer programas para gente necesitada, y así sucesivamente. Qué poderoso es esto. Dice el verso 17: solo consigue días llenos de tristeza y de dolor. Al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. O sea, el tanto esforzarse y trabajar y no descansar puede llevar a las personas al colapso emocional, nervioso, al estrés traumático. Y así sucesivamente puede provocar precisamente frustración, enojo, rabia y un sinnúmero de cosas. Es mejor servir a Dios, es mejor amar a Dios, es mejor vivir para Dios. Es mejor orientar nuestros esfuerzos también para servir al Señor. Así el Señor nos renovará nuestras fuerzas cada día para avanzar en su fiel propósito. Aleluya. El 18 dice: he visto que esto es lo mejor que puede hacer el hombre. Esto es lo mejor que puede hacer el hombre. Comer, beber y disfrutar de su trabajo durante la corta existencia en esta tierra. La corta existencia en nuestra tierra o en esta tierra. Lo mejor es disfrutarlo en paz, en armonía. Con su familia, con sus amigos, con el Señor. Disfrutemos de este tiempo, de los días, de los años que el Señor nos entrega de vida. Amemos a nuestra familia, compartamos tiempo con nuestras familias, compartamos tiempo con nuestros hermanos, sobrinos, tíos, porque la vida es corta, la existencia es corta en la tierra y muchas veces hoy estamos y al día siguiente aquella persona con la que conversamos ya no está. En un momento se puede ir, en cuestión de minutos. Hoy estuviste conversando con esa persona, 5 minutos después ya esa persona no existe. Es una cosa así. Por eso dice el Señor que hay que aprender a disfrutar la vida de manera sana, de manera productiva, agradándole a Dios, haciendo lo justo y correcto delante de Dios, disfrutando de la presencia de Dios, pero también disfrutando de los tiempos con nuestra familia, los hijos, los nietos, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, compartiendo, haciendo fructífero en la obra del Señor, compartiendo la palabra, evangelizando. Eso es lo correcto delante de Dios.
Dios nos concede una vida breve y eso es todo lo que tenemos y tenemos que aprovecharla. Los tiempos están que vuelan, los días, los meses, los años pasan de una manera violenta. Se nos fue el 2021, entramos en el 2022 y en un pestañear ya estamos otra vez al final del 2022 para iniciar un nuevo ciclo en el 2023. Esto es así. Los tiempos están acelerados y eso se debe a que el propósito de Dios se va a cumplir y Yahshua HaMashiach en cualquier momento retorna para establecer su reino eterno. Viene por su pueblo para posicionarlo y darle la bendición completa y la redención plena. Entonces el escritor dice, mejor es disfrutar. No todo es trabajar, también hay que disfrutar. Disfruten a sus hijos, disfruten a sus nietos, disfruten de su familia, con su familia, pasen tiempo. Alégresen, gócesen, tengan una vida familiar fructífera. Lastimosamente hay mucha gente que como familia vive peleando, azotándose entre ellos. Y lastimosamente no hay un sentido de favor, de bendición, de vida. Precisamente porque más pasan peleando, discutiendo, que más bien disfrutando como familia. Que nada robe la paz, que nada robe la felicidad, que nada robe el amor, que nada robe la gracia y la bondad de Dios, que nada nos quite la paz y la armonía, que nosotros podamos manejarnos con buenas relaciones con todos, manejarnos bien con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Tenemos que vivirlo de acuerdo a esto. El Señor es bueno y maravilloso, definitivamente. El Señor es santo y nos da días para que aprendamos a disfrutar, a caminar con Él, junto a Él. Él es bueno. Él es el Señor. Él es el grande, el poderoso, el digno. Solo Él merece alabanza. Y nosotros tenemos que hacerlo. Fuimos diseñados para eso. Mire lo que dice el verso 19. Si Dios le da a uno riquezas, propiedades y el poder de disfrutar de ellas, hay que aprovechar. Aceptar lo que Dios le da a uno como regalo, el fruto de nuestro trabajo. Tenemos que agradecer y disfrutar de lo que el Eterno nos regala. La vida, la salud son valiosas. Hoy, en medio de pandemias y epidemias, vemos cómo los rebrotes del COVID son fuertes, la gente sufre, padece, la gente está en dolor, en limitaciones financieras, está enfermo mucha gente por causa de la epidemia. Gracias al Rey de los Reyes, que Él sostiene la vida de sus hijos y como Él lo prometió, los guardará en completa paz. Si alguien está afligido o enfermo o está pasando alguna situación pandémica, el Señor lo puede sanar. El Señor puede hacer un milagro en su vida. Pero tenemos que ser agradecidos y darle gracias al Rey. El Señor me habló en estos días y me dijo, confianza. Necesitamos confiar, descansar en el Señor. Confianza viene del hebreo bitajón y es la palabra que acompaña a la palabra emuna o emuná, que significa la fe, la palabra. La fe es la confianza. La fe es mirar al invisible. La fe es esperar en Dios. La fe es saber que el Señor está allí, que Él nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará tampoco. Fe y confianza, emuná, bitajón, van unidas siempre. Creo en su palabra y Él me sostiene.
Cuando Jairo estaba en gran agonía, en un estrés terrible, un sufrimiento terrible porque su hija estaba padeciendo una enfermedad mortal. Él fue al maestro, vino con el maestro, y mientras venían de camino, un mayordomo le dice: ya no es necesario, tu hija ha muerto, y él se descompensó emocionalmente. Pero Yahshua HaMashiach le dice: ten fe, ten confianza, Jairo, no está muerta, solo duerme. Confía en el Señor, descansa en el Señor. No importa lo que esté aconteciendo, no importa la situación difícil que estés atravesando, descansa y confía en el Señor. Él va a hacer. No hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Él va a hacer. Confiad porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Él es el Señor, el Rey. Ten fe, ten confianza, Jairo, no está muerta, solo duerme. Cree en la palabra de Yahshua HaMashiach, cree y vivirás. Y como cuenta o narra la historia, efectivamente el Señor llegó, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate, y la niña se levantó de entre los muertos, resucitó. Por la confianza en aquel que es la palabra, por la confianza en aquel que es el Señor, Yahshua HaMashiach, el Rey de los Reyes. Él es el Señor, Él es el en quien se cumplen todas las promesas eternas. Él es el sí y el amén del Padre. Él es el así sea. Él es el justo en justicia. Por eso es que amén significa así sea, porque es lo justo y lo correcto. Y en Yahshua HaMashiach somos benditos porque es lo justo y lo correcto. Aleluya. Dice el verso 20, para cerrar en este capítulo 5. La vida es corta, una vez más. Hay que tener siempre presente aquello. La vida es corta y hay que tener eso siempre presente. Hay que saberla aprovechar, hay que vivir en paz, hay que buscar la armonía. Hay que disfrutar con nuestros seres amados, hay que disfrutar con los amigos y aprovechar los días, aprovecharlos muy bien. Dice, y Dios lo mantendrá a uno ocupado en lo que a uno le gusta hacer. La vida es corta y hay que aprovecharla. El Señor nos da la oportunidad de trabajar, nos da la oportunidad de servirlo a Él y de servir a otros. El Señor nos da la oportunidad de serle fiel a Él, de contribuir en la expansión de su reino. Nos da la oportunidad de trabajar y alegrarnos, llevar pan a la mesa y compartir con nuestros seres amados. Nos da la oportunidad de disfrutar con ellos, porque la verdadera felicidad radica precisamente en la conexión que tenemos con los demás. Somos felices cuando nuestros hijos están bien, saludables. Hay tristeza, dolor cuando nuestros hijos no están tan saludables. Cuando todo va bien, somos felices cuando vemos a nuestros hijos crecer, a los nietos crecer y desarrollarse. Volver a repetir prácticamente la vida, los ciclos de vida, pero verla figurada en otros. Qué maravilloso. En los nietos, en la descendencia, en los hijos. Eso definitivamente es grandioso. Y el Señor es bueno. Disfrutemos del tiempo que el Señor nos regala en esta vida. Disfrutemos de la naturaleza, disfrutemos de las playas, disfrutemos de los ríos, disfrutemos del compartir con la naturaleza, disfrutemos de lo que nos brinda el Señor a través de la naturaleza. Disfrutemos de las cosas hermosas que hay en la vida, de una manera sana, correcta, sin dañar a nadie, sin ofender a nadie, sin maltratar a nadie, sin aplastar a nadie. Siempre haciendo lo correcto, lo santo y lo justo en la voluntad perfecta de nuestro Elohim. Disfrutemos de la presencia del Señor cada día, de sus múltiples favores y bendiciones. Disfrutemos de estos tiempos de adoración.
Disfrutemos en la presencia del Padre, levantando nuestras manos, quebrantando nuestro espíritu, rindiéndonos ante Él, amándolo, sirviéndole, adorándole, expresándole nuestro amor. En su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su mano derecha, decía David en el Salmo 16. En su presencia está lo mejor, en su presencia está la felicidad. ¿A quién tengo yo en los cielos?, decía el salmista, sino a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Todo lo que está debajo del sol no tiene sentido, Señor, cuando tú no estás allí. Todo lo que se vive bajo el sol tiene mucho sentido y trae felicidad cuando tú estás allí, Señor. Cuando tú eres parte de esa conexión vivencial. Cuando tú eres parte, Señor, de esa amalgama de amor, de esa unión perfecta entre el Creador y sus criaturas. Entre Dios y su pueblo, entre nuestro Padre y sus hijos e hijas. Aleluya. Disfrutemos en unión con nuestro Señor. Disfrutemos de su presencia hoy y por la eternidad. Adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos en nuestra vida, porque solo Él es Dios. Solo es el Señor. Dios ha determinado así ocupaciones en la tierra para no desviarnos, para no caer en el camino del error o de lo fácil. Busquemos al Señor y adorémosle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Adorémosle. Disfrutemos de estos 7 días y de este día 7, día de sello, día de bendición. Disfrutémoslo. Es el día de la recompensa, es el día del sello de Dios, del favor de Dios, del cumplimiento, el día del reposo, el día del descanso en sus promesas, en su palabra. Es el día de alegrarnos en Dios, de alegrarnos en Él. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, porque Él nos ha vestido de alegría, de manto de alegría y júbilo, y nos ha ungido más que a los demás. Ha derramado su aceite fresco sobre nosotros y su unción poderosa. Confianza en el Elohim, ha dicho el Señor. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, epidemia, confiemos en el Señor y descansemos en Él sin descuidarnos, pero nosotros confiamos en Él, porque escrito está en su palabra. Todos estos tormentos son parte de los justos juicios del Eterno, pero los justos juicios del Eterno para los incrédulos, los que rechazan la verdad, es castigo, es tormento, pero para aquellos que le amamos y le servimos significa justicia, gracia, significa amor, protección. Escrito está en Apocalipsis 9. Los espíritus que salen de los abismos, los malos espíritus, no podrán tocar a los sellados por el Padre. Los que tienen el sello del nombre de Yahweh, el sello del nombre de Yahshua y del rujaco de su espíritu, no podrán ser tocados. Estamos protegidos en el poder de la sangre del Cordero de Yahshua HaMashiach, y el enemigo no puede tocarnos. Estamos sellados, somos luz. Los virus son tinieblas. Y cuando los virus se acercan a la luz, espiritualmente hablando, son destruidos y disipados. El Señor nos protege, nos guarda, nos libre de todo mal. Descansemos en Él y confiemos en Él con las precauciones necesarias y adoremos al Señor porque Él es bueno. Adorémoslo porque grande es el Señor y digno de supremas alabanzas. Adorémosle porque es lo que a Él le agrada, y para eso
hemos sido creados. Disfrutemos de su presencia, de su amor, de su compañía, de su calor, de su gloria, de su poder y de su autoridad. Disfrutemos de la presencia amorosa de su Espíritu en nosotros. Disfrutemos porque Él es nuestro Dios y Él cuida de nosotros en todo tiempo. Padre, te amamos, te adoramos y te bendecimos, mi Rey. Nadie como tú, mi Señor. Casa, linaje del Rey, tributa alabanzas a ti. Todo nuestro ser tributa alabanzas a ti. Te adoramos en la hermosura de tu santidad. Oh Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam. Oh Melech HaKavod, Rey de gloria, Rey del universo, Señor Mesías. Te alabamos a ti, mi Rey. Nuestro amor es para ti, nuestra adoración es para ti. Como dice en hebreo, Kite y la tenuata. Nuestra alabanza es para ti, es tuya. Reciba adoración de tu pueblo, Señor. Estos 7 días son para ti. Todos los días de nuestros días son para ti, Señor. Rey de gloria. Todos estos días son tuyos. Descansamos en tu amor, en tu confianza. Creemos en ti, en tus fieles promesas. Creemos en tu palabra que se cumplirá sobre nosotros. Creemos en el destino de gloria con el que nos encontramos cada amanecer. El fiel cumplimiento de lo que tú dijiste en tu palabra, Señor. Nos encontramos en cada amanecer. A ti la gloria, mi Padre, por los siglos. El avance es tuya, mi amor es tuyo, Señor. Mi boca solo se abrirá para adorarte. Mi boca solo declarará tu gran nombre, Yahweh, mi Señor. El gran Dios, el gran Rey, el Señor de todos. A ti la gloria, mi Padre, por los siglos. Y todo su pueblo le adora, le exalta, allí en sus casas, con sus familias. Le exalta y glorifica el nombre del que vive por los siglos. Aleluya. Sellamos este tiempo, Señor, y declaramos un tiempo de milagros, de hechos poderosos. Declaramos visitación de ángeles tocando, visitación de ángeles adorando con tu pueblo, Señor, en cada hogar. Ángeles con arpas, con flautas, tocando, alegrándose, junto a la creación, adorando al Padre. Ángeles serafines, ángeles de virtud, arcángeles que nos conectan al corazón del Padre y nos impulsan a buenas obras y a las virtudes del reino que están plasmadas en lo que es bueno, en lo que es santo y lo que es puro. Nos conectamos con el Shamayín, el cielo, el primer cielo, el Shamayín, la habitación del viviente. Padre, gracias porque la adoración es ante tu trono y allí estamos. Aleluya.